De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy continuamos con el querigma que iniciamos el otro día, que nos decía: querigma es el anuncio del cristianismo. Y el anuncio del cristianismo es el siguiente: vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Todos. Nadie puede decir que no ha crucificado a Jesucristo, porque Jesucristo ha muerto por él. Si Jesucristo ha muerto por mí, yo le he crucificado. Será con amor, será todo lo que sea, pero yo estoy inmerso en esta tragedia que por otra parte es bendición. Y entonces fue el día de Pentecostés, que estamos a punto de llegar dentro de 2 domingos a Pentecostés, cuando recibieron las lenguas de fuego los 120 personas que estaban reunidas en el cenáculo, y cambiaron. Cambió su vida, cambió su interior, tenían ganas de marcharse para arriba, de marcharse para el norte, de abandonar la capital, de salir de Jerusalén y de no volver a pisar por allí. Pero aquellas lenguas de fuego, que es la imagen del Espíritu Santo, se metió en sus corazones ese fuego y ya eran otros hombres. El miedo que tenían a los judíos, el miedo que tenían, aparte de la ignorancia, no sabían para qué estamos aquí. Lo de Jesucristo, pues sí, poco menos que un fracaso, aunque parece que se resucita y está vivo y en medio de nosotros. Pero llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les convence. El Espíritu Santo les cambia. Ahí comienza la iglesia. Ahí comienza el mundo nuevo. Ahí comienza una novedad que se vive, seguimos viviendo por los siglos. Aquella gente, al oír esta predicación tan directa: tú has crucificado a Jesucristo, y sobre todo que acababa de suceder, que todo el mundo se acordaba, que habían gritado: crucifícale, crucifícale. Y dicho así en directo, pues, y ayudados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le decía en el corazón, al compás de la palabra, y metido en la palabra de Pedro, le decía: tú has crucificado a Jesucristo. Y la gente entendió que ellos habían crucificado a Jesucristo, y nosotros entendemos. Hoy aquí nos quiere abrir el Espíritu Santo el corazón para que nosotros también entendamos: tú has crucificado también a Jesucristo, porque ha muerto por ti. Y al morir por ti, tú le has crucificado. Y entonces vosotros y yo y aquellos señores y señoras de aquella época le preguntaron a Pedro: ¿y qué hacemos? Porque la cosa está clara. Hemos metido la pata, y la hemos metido muy profundamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué se puede hacer?
¿qué podemos hacer? Y San Pedro pues les dice, pues convertíos y bautizaos en ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Si lo habéis desechado como un malhechor y Dios os dice que hicisteis un pecado muy gordo, ¿cuál es la solución? Pues decir, Jesús, yo quiero saber quién eres, revélate. Eso es la conversión. Y la conversión viene de la palabra. La conversión viene de oír, de la predicación. La conversión viene del poder y la fuerza del Espíritu Santo ahí dentro, en tu corazón. Y bueno, pues, ¿y cómo se bautiza uno? ¿Y cómo se convierte uno? Porque claro, dichas estas palabras así, todos vosotros estáis pensando, como yo he pensado siempre, ¿y qué tengo que hacer? Porque siempre vamos a eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué postura tengo que tomar? ¿Qué obras debo? ¿Qué mandamientos tengo que cumplir? San Pedro no dice ninguno. Simplemente convertíos a Jesús. Vosotros lo sabéis muy bien, y yo, pues que cuando yo era joven y hacía ejercicios espirituales, pues siempre pensé que convertirse era convertirse a algo, hacer cosas distintas. Si hasta ahora hacía esto, convertirme es hacer otras cosas mejores. Si hasta ahora daba como 10, pues convertirme por lo menos a 30. Si estoy cometiendo una serie de pecados que yo pesé, convertirme es dejar de hacer esos pecados. Tomar decisiones, hacer propósitos, un cambio de vida. Pero no, San Pedro no les dice esto. No les dice ni que cambien de vida siquiera. San Pedro solamente les dice una cosa: reconoced a Jesús, reconoced a Jesucristo, que le habéis crucificado. Reconoced a Jesucristo lo importante que es para vosotros, lo importante que es en vuestra vida. Y reconociendo a Jesús sucederá una cosa maravillosa, que recibiréis el Espíritu Santo, que le recibiréis. Y entonces empieza una vida nueva dentro de vosotros. Es curioso, porque la palabra que utiliza aquí la Biblia es la palabra compungidos. Nosotros, desde nuestra forma de entenderla, diríamos culpabilizados. Me siento culpable, pues me voy a... No, la Biblia no. Cuando se trata del Espíritu Santo, nunca nos dice la palabra culpabilizados. El Espíritu Santo no culpabiliza, nunca. El Espíritu Santo no te mete en esa problemática depresiva en la cual o de la cual tú tienes que salir. El Espíritu Santo te dice compungidos, o sea, con dolor interior, porque la compunción es eso, un dolor interior, pero de algo de lo cual tú no puedes escapar, ni quieres escapar, porque estás viendo clarísimo lo que has hecho, pero no puedes hacer otra cosa, no puedes salir de ahí. El Espíritu Santo no culpabiliza nunca. Y esta es la diferencia. Cuando nosotros queremos convertirnos, cuando nosotros tenemos una teología, como habéis oído estos días ya, una teología que es la de los méritos, la de ganar los méritos, la de ganar el cielo, la de sacudirnos el pecado, la de superar todas estas cosas que hayamos podido hacer, que son rémoras, que me pueden condenar, que me pueden hacer todo esto. Cuando tenemos esa teología, ¿qué sucede? Que te culpabilizas, te sientes culpable, tienes miedo,
me voy a condenar, me tengo que confesar inmediatamente, tengo que... No puedo. Y muchas personas, es que no puedo dormir. No puedo dormir así, no puedo dormir con este pecado, no puedo dormir con estas cosas, no puedo. Y el Espíritu Santo no te dice nada de todo eso, ni que te vayas a confesar en el acto. El Espíritu Santo cambia el plano. El plano no es un plano moral, un plano en el cual tú tengas que presentarte bueno, porque tú ni eres bueno ni lo vas a ser nunca. Pero sí hay una salida. La salida es reconocer que Jesucristo ha muerto por ti, que te ama y que al llegar a ti no te pide cuentas, sino que desea que le abras el corazón para penetrar con su amor, que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es que es una maravilla hablar de esto del Espíritu Santo, porque figuraos, Jesús, el hombre que ha muerto, el hombre que ha resucitado, el hombre que ha sangrado, lo que nos da en realidad es al mismo Dios, es al Espíritu de Dios, al Espíritu de la Trinidad. No te da cualquier cosa. Algunas veces decimos, es que nos da la gracia es muy poca cosa. La renovación carismática se habla muy poco de gracia. Se personifica la gracia. Se dice, te da el Espíritu Santo. Y en la Biblia, si os dais cuenta, siempre lleno de Espíritu Santo. Y siempre el Espíritu Santo. Entonces te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es el huésped interior. El Espíritu Santo es alguien que habla contigo. El Espíritu Santo es alguien que tú notas su cariño, su poder, su fuerza. El Espíritu Santo es un amigo. Y es nada menos que Dios metido en tu corazón. ¿Y cómo puede entrar Dios en tu corazón? Por obra de Jesucristo, el hombre Jesús, muerto y resucitado. Y en esa resurrección es donde está este profundo misterio. Os daréis cuenta que hay una diferencia muy grande en que para llegar al cielo es mucho mejor tener el Espíritu Santo, que ya es el cielo, en tu alma. Mucho mejor que librarte de tus pecados solamente, como se predica tanto por ahí. Libérate del pecado. Y yo digo, suponed que vosotros os liberáis de todos vuestros pecados. Bueno, todos no, para no hacer cola a la puerta del cielo. Pero suponed que uno de vosotros trabaja mucho, es fuerte, tiene mérito y se libra de sus pecados, totalmente de sus pecados. Y cuando esa persona está liberada de sus pecados, se muere y va al cielo. No, se muere, va a la puerta del cielo. Y San Pedro le ve merodear por allí. Dirá, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Porque no cabe en el cielo. En el cielo solamente entran aquellos que son llevados por el Espíritu de Jesucristo. Y por Jesucristo y por la muerte de Jesucristo. El que tú estés libre de todos los pecados no significa que tengas amor. No significa que te hayas entrado en el amor de Dios. Simplemente te has liberado de los pecados, como un estoico, o como, qué sé yo, como un Buda, o como otras personas. Pero el cristianismo no es liberación del pecado. El cristianismo es adhesión a Jesucristo. Es amor a Jesucristo, que encima no eres tú el que toma la iniciativa, es Él el que entra y te busca primero en tu vida, en la situación en que estés donde estés o estés como estés. Eso es la gratuidad. Eso es la gratuidad de la que hablamos. La gratuidad es la acción de Jesucristo antes de que tú nacieras
que pensando en ti y queriéndote, murió muchísimos años antes de que tú nacieras para tu salvación. Gratuitamente. Justificación gratuita. Aquí antes había un predicador en este grupo de Maranata, se llamaba Pedro Reyero, murió a los 61 años. Y este hombre, pues, estuvo una vez en Jerusalén, fue a Israel, y al llegar al Calvario, a la Basílica del Calvario, y ver aquella piedra, pues el Señor le reveló una cosa. Y la cosa que le reveló fue la siguiente: hace 2000 años tú estuviste aquí. Y él en su corazón lo sintió. Es verdad, yo estuve aquí hace 2000 años. ¿Y por qué estuvo allí hace 2000 años? Porque Jesucristo murió por él. Le tenía en su mente, le tenía en su corazón. Luego ya estaba allí. Luego ya estuvo allí. A lo largo de su vida, en el amor a Jesucristo, reconoció que había sido salvado en la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo y en el amor de Cristo. Pues tú también has estado allí. Cuando vayas a Israel la próxima vez y visites el Santo Sepulcro, el sentimiento más grande o la vivencia más profunda que te puede dar el Señor allí es la de darte cuenta de que ya estuve aquí hace 2000 años. Gracias, Señor, porque tú hace 2000 años en tu cruz supiste quién era yo individualmente y derramaste sangre por mis pecados. Luego yo estaba allí. Y en el Espíritu se puede entender esto. En el Espíritu se puede entender esta maravilla. Y en tu piedad interior y en tu dimensión interior decir: sí, Señor, gracias, porque tú hace 2000 años ya pensaste en mí y derramaste tu sangre por mí. Pues bien, entonces, en esta tercera semana del seminario, ¿qué nos dice el querigma? Nos dice muchas cosas, pero muy bonitas. La primera de todo que nos dice es, repitiendo lo del día anterior, que Jesús vive, que Jesús ha resucitado, que es el único viviente, primogénito de la nueva creación, vive. Es una cosa muy interesante. Yo cuando pasé en mi juventud, ya un poco crecidita, cuando pasé del Dios que yo tenía racional, que todo eran pensamientos, que yo quería coger a Dios con mi mente, porque entender una cosa es dominarla. Entender una cosa es dominar una cosa. Si no la dominas, siempre estás mal, ¿verdad? Ahora se nota mucho, ¿sabéis en qué? En todos estos chismes que hay de informática. No te metas en profundidad en la informática porque es un lío. Hay mucha gente que dice: a mí eso no me gusta. Sí te gusta. Lo que pasa es que no puedes con ello. No lo dominas. Y al no dominarlo, lo rechazas. No tienes paciencia para ir entrando en el misterio de la informática. Entender una cosa es dominarla. Pero el problema es que a Dios, ni siquiera a Cristo, el hombre Cristo, le vas a dominar nunca. Nunca. Porque Él no quiere dejarse dominar. Porque si tú le dominas, haces un Dios a tu imagen y semejanza. Y ese Dios a tu imagen y semejanza, al final te dice lo que tú quieres que digas. Porque tú le pones las palabras a Él.
tú pones tus disculpas. No, pues claro, yo hago esto porque es que hay que entenderme la situación en la que yo vivo, mi infancia, lo que yo sufrí, lo que esto y lo demás allá. No, a Dios no lo podemos entender. Yo quiero morir en fe. Yo no quiero morir en sabiduría total. Yo quiero morir en fe. ¿Vosotros queréis morir en fe o queréis morir en conocimiento, en sabiduría? Yo no. Morir en fe es entregarte a un amor que no sabes qué caminos te llevará, aunque te lo imaginas, porque tienes la palabra de Dios. Morir en fe es decir, creo en ti. Creo en ti. Y aún en este mundo, decir a una persona en fe, creo en ti, es como signo de amor de lo más que se puede dar. Sobre todo cuando le dices a una persona, creo en ti, te lo callas, pero por dentro dice, a pesar de ser como eres. Creo en ti. Es un piropo, ¿eh? Pero en la dimensión en la que estamos hablando, un creo en ti, significa, Señor, para mí no hay momento más impresionante de la vida de Jesucristo que la muerte. En el momento de morir, cuando dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué leéis vosotros debajo de esta frase? Debajo de esta frase es algo terrible. Padre, no sé nada, no entiendo nada, no sé dónde voy, me entrego en fe, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué sucedió? La resurrección. Pero sucedió la resurrección por la fe total de Jesucristo. ¿Y Jesucristo creéis vosotros que tenía que morir de esa forma? Pues yo sí. Porque Jesucristo tuvo que pasar por todas aquellas cosas que nosotros pasamos para arrebatárselas al demonio, para redimirnos. Hay un filósofo heterodoxo, marxista, que decía, solo un ateo absoluto puede entender a Jesucristo. Porque la soledad del ateo total, este filósofo se llamaba Ernst Bloch, solo un ateo total puede entender a Jesucristo. Porque la soledad del ateo total es la soledad de Jesucristo entregando su alma a Dios en fe. Porque la fe es fe. Y diréis, ¿y por qué tiene que Jesucristo morir de esta forma? Pues porque tiene que redimir a ese ateo. Tiene que pasar por todas las circunstancias en las que el hombre, si no te redime Jesucristo, como dicen varios santos padres, es botín del demonio todavía. Por allí por donde no pase la sangre de Jesucristo, es botín del demonio. Si tú tienes cosas que no las has sometido a la sangre de Jesucristo y a su redención, a su poder, al poder de su resurrección, es todavía botín del demonio. Pero el demonio es vencido totalmente con la asunción por parte de Jesucristo del dolor total de la humanidad. Porque Jesucristo redimió todo, absolutamente todo lo nuestro. Diréis, pero es que yo no llego a esas alturas, yo no llego a... ¿Quién te ha dicho a ti que no llegas? ¿Quién te ha dicho a ti que no llegarás? ¿Quién te ha dicho a ti que cualquier día vas a sufrir más de que lo que tú crees que puedes aguantar? Pues anda, que no hay líos ahora entre los hombres.
No tenemos lío. La última noticia que acabo de leer hace un momento es que una señora que se llama Sara Carbonero le acaban de extirpar un tumor maligno de los ovarios. Cree que vencerá. Cree que vencerá. Todos los que tenemos cáncer creemos que venceremos. Todos. Pero al final, según va pasando el tiempo, te das cuenta de que el cáncer es más poderoso que tú. Y de que es mejor asumirlo de otra forma, sino no con la prepotencia del venceré, sino con la humildad de, si puede ser de la oración, Señor, dame tu poder, dame tu gracia, dame tu gran misericordia. Y estas cosas, si os dais cuenta, indican conversión, pero no son obra tuya. Es fe en Jesucristo. Porque en la resurrección de Jesucristo hay dos cosas. La primera cosa es que Jesús vive. Y esto es lo más grande que puede darse. Porque es un hombre que estaba muerto y ha sido resucitado. Porque Jesús no resucitó en cuanto hombre, sino fue resucitado. Jesús fue resucitado. Pero vive. Y vive para siempre. Y vive para darte al Espíritu Santo, a ti. Para darte en tu dimensión donde te puedes desesperar. Ahí. Y Jesucristo, pues, en esa dimensión tuya en la que te puedes desesperar, te puedes encontrar con Él, es decir, en su cruz, pero también en su resurrección. Y cuando Jesucristo viene a ti, pues figúrate tú. Lo que son sufrimientos, porque entre los hombres hay mucho sufrimiento, pero de lo que se trata, por la fuerza de la resurrección de Jesucristo, es que esos sufrimientos que tienes se transformen en cruz. Es otra cosa. La cruz es el sufrimiento cristianizado. El sufrimiento que lo vives en Jesucristo, por la fuerza de Jesucristo, por el poder de Jesucristo. Y no es lo mismo tener un cáncer como cruz que como sufrimiento. Porque cuando es un cáncer simplemente como sufrimiento, pues no sabes dónde estás, ni dónde tienes una salida, ni nada. Pero como cruz, tú sabes que en tu vida hay un amor que puede más que todo. La resurrección tiene una parte de poder. No solamente Jesús vive, sino que tiene poder. Aquí en esta Biblia, esta Biblia es una Biblia seria, es la Biblia de Jerusalén. No lo digo porque yo sea dominico, por esta Biblia la han hecho los dominicos. Pero los dominicos, como fuimos los de la Inquisición, somos serios, ¿entienden? Y entonces, pues, es una Biblia seria. Y cuando nos cuenta San Pablo de su fracaso en Atenas, y cómo de Atenas fue a Corinto, que está cerca, 60 o 70 kilómetros nada más, y al llegar a Corinto iba profundamente humilde, claro. Le habían despreciado en Atenas por hacer poesía, por echar un discurso que había mucha poesía, y Jesucristo no acepta las poesías. Sí acepta las poesías, pero en otro. Y entonces dice San Pablo, yo llegué a vosotros, le dice a los corintios, sin ganas de predicar otra cosa nada más que a Jesucristo y a este crucificado. No con la sabiduría mía, ni con la sabiduría de nada, ni de nadie, porque ya he visto que hablar desde mi sabiduría, a lo único que me lleva es al fracaso total. Quiero que todo lo que suceda aquí en Corinto
yo iba con esa intención, sea una simple manifestación del Espíritu y del poder. Y las Biblias que no son serias dicen, en la manifestación del poder del Espíritu. Y es que no es lo mismo. No se trata del poder del Espíritu, que sí. Se trata del Espíritu y del poder, que es una forma de hablar. Se trata de una experiencia del Espíritu, pero con poder. Porque si nosotros no experimentamos el poder de Jesucristo en nuestra vida, si nuestra vida no cambia, si no nos damos cuenta de que está trabajando el Señor en nosotros, que somos personas nuevas, pues no hemos logrado entender y entrar en la experiencia de la resurrección de Jesucristo. Manifestación del Espíritu y del poder. ¿Y qué es eso del poder? A mí me hacen gracia, escuchando alguna vez a algunos negritos que nos cuentan cosas de África, algún sacerdote, cuando nos dices que en África, pues los católicos van a misa. Y después de misa, si están enfermos, se van al hechicero. ¿Por qué? Porque la misa es el culto. Y hay que hacer el culto a Dios. Pero el poder lo tiene el hechicero. El que te va a sanar con sus pócimas y con sus conjuros va a ser el hechicero. ¿Qué quiere decir esto? Que a esos africanos no se les ha predicado un cristianismo de verdad, un cristianismo de poder, un cristianismo en que la fuerza de Jesucristo llega a tu corazón, te sana, te transforma, y según vayas experimentando eso en tu vida, va sucediendo en ti la resurrección. La resurrección se va haciendo más poderosa en ti, y Jesucristo, por supuesto, recibe mucha más gloria. Te vas dando cuenta de cómo el Señor ha venido para tus heridas, tus recuerdos, tus traumas, tus dificultades. La renovación carismática tiene mucho que ver con la sanación, si os dais cuenta. Los más nuevos a lo mejor todavía no os dais cuenta de esto. ¿Por qué? Pues porque la renovación carismática recoge uno de los grandes inventos del siglo pasado, que es el invento del inconsciente. Los psicólogos se han dado cuenta de que en el inconsciente del hombre hay muchas heridas, que si malos recuerdos, que si traumas, que si complejos, que si timideces. Todas esas cosas que, o por el maltrato, o por la situación que has tenido que vivir, o sabe Dios por qué circunstancias, las tienes ahí almacenadas en el subconsciente y te siguen haciendo daño después de tantos años. A lo mejor te crean rencores, a lo mejor te crean resentimientos fuertes contra la persona que te lo hizo, o las situaciones en las que te lo hizo. Y entonces eso necesita ser sanado. Ya lo dice Santo Tomás de Aquino hace 800 años, sin conocimiento del inconsciente. Él lo llama reliquias del pecado. Cosas que nos deja el pecado, el nuestro o el de otros, que han tenido efecto en nosotros. Entonces, pues, el poder de la resurrección es un poder sanador. Es un poder que expulsa a los hechiceros. ¿Por qué? Pues porque el Señor está ahí en medio haciendo una obra en la que tú mismo reconoces en la fe, algo está sucediendo en mí. Soy otra persona distinta. Pienso de otra manera distinta. Lo que para mí antes era maravilloso es que ni me interesa siquiera. Estoy pasando a otro modo de ser, de pensar. Estoy pasando incluso a tener gente
amistades nuevas, cosas nuevas. Necesito un compartir distinto de lo que compartía antes, porque antes yo hablaba de telas, o hablaba de fútbol, o hablaba de cosas, o hablaba de recetas de cocina. Pero ya ahora necesito otra cosa. Necesito compartir otra cosa. Todo eso significa que la resurrección está haciendo una obra en ti, que te va salvando, que te va pues haciendo que tú vivas las cosas de otra manera muy distinta de como la has vivido hasta ahora. Cosas sencillitas. Puede haber milagros también. Puede haber cosas fuertes. Puede haber cosas fuertes, porque algunos a lo mejor necesitamos sanaciones fuertes. Somos tan racionalistas, tan nosotros mismos, que para que entre la fe en nosotros no basta con un convencimiento, sino que hay que transformar el corazón. Hay que hacer un corazón nuevo. Hay que quebrantar. No es convencimiento, sino quebrantamiento lo que necesitamos. Y el quebrantamiento solo es obra del Espíritu Santo. Por eso, así en lo sencillo, y el Espíritu Santo va haciendo una obra en nosotros. Termino ya, pero ya que estoy contando esto, pues termino diciendo que yo, cuando tenía 30 y X años, 40 por ahí, pues era prior del convento de los dominicos de Alcobendas, que llamamos nosotros, ese que es una torre blanca alta en la carretera de Burgos, y ese convento que lo acaban de hacer, por cierto, bien de interés cultural, con lo cual no podemos mover un ladrillo, que es un problema de que te hagan a tu casa bien de interés cultural. Pues yo era prior de un convento con mucha gente, y un día estaba durmiendo la siesta, me levanto en la habitación del prior, era invierno, el sol se estaba poniendo por Fuencarral, y me miré al espejo. Yo nunca me miro al espejo, o sea, no soy de espejos, pero bueno, enchufaba la luz del sol tanto al espejo que me vi en el espejo, y me vi calvo y canoso, cuando no llegaba ni a los 40 años. Y entonces me entró angustia, una angustia. Y, hombre, supongo que no me duraría mucho, pero el Señor la aprovechó. Y entonces, pues, me miraba al espejo y lloraba lágrimas sobre mí mismo. Pobre Chus, eres un viejo. ¿Dónde vas tú ya? ¿Qué va a ser de ti? Ya, no vales para nada, no vas a tener éxito en ninguna parte, ¿no? En fin, esas cosas que nos pasan, sobre todo cuando se nos cae el pelo, las arrugas, bueno, pues todo esto, ¿no? Y entonces de repente sentí como que el Señor me dijo: entrégame tu pelo. Y yo me quedé, estas cosas son nuevas, ¿verdad? Entrégame tu pelo. A mí nadie me había dicho nunca, ningún predicador, ningún maestro, ningún cura, ninguna persona me había dicho nunca: es que hay que entregar el pelo al Señor. Nunca me habían dicho, ni en la catequesis, ni en ninguna parte. Entonces, claro, no entraba en mi campo espiritual la entrega del pelo. Y entonces yo, como que escuché esto: entrégame tu pelo. Yo dije: Señor, te entrego mi pelo. Te entrego mi pelo. Pero yo no, bueno, pues te entrego mi pelo. Después volvería a mis quehaceres y ni me acordé más de eso. Pero tuvo efecto. Tuvo efecto, porque desde entonces ya hace, qué sé yo, 40 años o más.
Oye, nunca más he sentido aquella angustia. Se me ha caído el pelo, se me han caído todas las cosas y no me ha hecho sufrir mi cabeza ni mi figura, absolutamente nada, nunca, nunca. Y yo la achaco a eso. Yo la achaco a la fuerza de aquella entrega. Porque muchas veces te requerirá el Señor, entrégame esto, entrégame lo otro. Y nosotros no solemos entregar al Señor las cosas porque tenemos miedo a que nos las quite, a que nuestra vida sea aburrida después, a que no podamos hacer nada, a que va a ser de mí si yo le entrego al Señor. Pero el Señor no suele ser así, todo lo contrario. Si tú tienes 1.000.000 de pesetas, ten seguro que si quieres progresar en el Espíritu, el Señor te va a decir, entrégame ese 1.000.000 de pesetas. Y tú dirás, ay, no. Pero si sopla el Espíritu Santo y lo entregas, ¿sabes lo que sucede? Que una vez que lo has entregado, el Señor te dice, ahora que no es tuyo ya, gástalo como te dé la gana. Pero no es tuyo, es mío. Tú me lo has entregado, pero yo no te lo voy a disputar. Gástalo como quieras. Pero había una señora que venía aquí a predicar mucho, era de la República Dominicana y tenía 3 hijos. Era una gran predicadora. Y llevándolos al colegio un día en el coche, oyó que el Señor le decía en su corazón, entrégame a tus hijos. ¡Bum! Una angustia. ¡Ay, Dios mío! Si entrego mis hijos al Señor, seguro que uno se me muere pasado mañana. Seguro que a otra me la hace misionera en el Burundi. Y seguro que al tercero sabe Dios qué. Y le costó Dios y ayuda unas semanas de orar esto para poder decir un día, Señor, te entrego a mis hijos. Necesitó orarlo para que el Espíritu Santo le diera la paz de entrega a sus hijos. ¿Y qué sucedió? Nada. No sucedió nada, sucedió algo en su corazón. Los hijos hicieron su carrera, hicieron su todo perfectamente bien. Pero en el corazón de esta mujer, por la fuerza de la resurrección, pues hubo una entrega de unos niños de los cuales ella estaba posesionada. Y ten seguro que los niños están mucho más custodiados al resguardo del poder del Señor que de tu poder. ¿Qué puedes hacer tú con tus hijos? ¿Qué puedes hacer? Por eso todas estas cosas son cosas de fe muy sencillas, que parece que no, pero que constituyen el tejido de una vida espiritual en la que el Espíritu tiene fuerza, en la que la resurrección tiene poder, en la que la resurrección te va haciendo una criatura nueva y en la que con el paso de los años tú vas diciendo, estoy bien, me siento bien, esto es la verdad, esto es verdaderamente vida, el Señor me ama, el Señor nos ama, y vas creciendo, y esa es la verdad más profunda a la que nos lleva esto de la resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor.